El régimen cubano sigue en la lista negra de Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Durante 2022 hubo una política del gobierno de hacer negocios contratando trabajadores en el extranjero con fuertes indicios de trabajo forzoso. El gobierno de Estados Unidos mantuvo el día martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su lista negra de tráfico de personas, al considerar que incumplen los estándares de los mercados de ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas. Así lo señaló el Departamento de Estado en su informe del año 2022, que aún no ha sido publicado íntegramente y donde revisa la situación de ese flagelo a nivel mundial. Además, aparecen en el informe otros 19 países, entre ellos China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia, señaló el diario EFE. Sobre Cuba, el reporte indica que, pese a la falta de esfuerzos significativos, el gobierno de la isla ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes. Aún así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una política del gobierno o patrón de beneficio de los programas de exportación de trabajadores con fuertes indicios de trabajo forzoso. En este punto, el gobierno de Estados Unidos menciona a las misiones médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana siguió desplegando trabajadores cubanos en el extranjero, empleando tácticas engañosas y coercitivas y sin abordar violaciones laborales y delito de tráfico. En ese sentido, destaca el creciente número de alegaciones por parte de ONGs, ex participantes en esas misiones y gobiernos extranjeros sobre la presunta implicación de funcionarios cubanos en esos abusos. Estados Unidos acusa al régimen de Cuba de no informar a los participantes de esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país, de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios, y de amenazar a los profesionales sanitarios y a sus familiares si abandonan esas misiones. Asegura que además el gobierno cubano no ha informado de haber hecho ningún ley para luchar contra el tráfico. Al igual que en los últimos 5 años, Estados Unidos afirma que los traficantes de personas explotan a sus víctimas nacionales y extranjeras en Cuba. De las 3 naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela al señalar que no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo. Estados Unidos apunta que el gobierno de Nicolás Maduro, al que refiere en su informe como régimen, no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno ni en un esfuerzo para enjuiciar a los traficantes. Destaca que el ejecutivo venezolano continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron a niños soldados para conflictos armados y colaboraron con tráfico y trabajo forzoso mientras operaban con impunidad. Estados Unidos afirma que, pese a estas denuncias, los representantes gubernamentales venezolanos no hicieron esfuerzos suficientes para detener el reclutamiento de grupos armados. Respecto a Nicaragua, el informe dice que el ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha minimizado la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena a 4 personas. En concreto, Estados Unidos señala que las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugio ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró nimios los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico, aunque ha seguido siendo una preocupación grave. Siguiendo con las noticias, éramos pocos y parió Feltón. La última mesa redonda en la televisión estatal pintó de tinieblas el próximo año y pico en Cuba. La matriz energética en Cuba arrastra 3 problemas graves: antigüedad, que provoca constantes averías, uso del pesado crudo nacional, que da ganas, y el agotamiento de sus trabajadores, que también padecen hambre de alimentos, medicinas y apagones. Edier Guzmán Pacheco, director de generación de la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, calculó que la reparación del bloque 2 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, Feltón, demorará más de un año, porque los especialistas todavía no han logrado trazar una estrategia para desmontar las estructuras dañadas por el incendio del 8 de julio último. Feltón es una de las termoeléctricas menos viejas de Cuba, aunque ya superó su vida útil,
y su capacidad de generación, cuando funcionaba correctamente, junto con la de 24 grupos electrógenos Hyundai, ubicados en una explanta anexa, convirtieron a Mayari en el municipio que más electricidad puede generar en la isla. La escasez de dólares estadounidenses para importar petróleo, encarecido tras la invasión de Rusia a Ucrania, y los remilgos de la OPEP para aumentar la producción, obligaron al gobierno cubano a emplear crudo nacional, muy pesado por su alto contenido de azufre, para alimentar sus termoeléctricas, dañando así seriamente sus estructuras. Otro factor que influye en la escasez del petróleo es la abultada deuda de Cuba que mantiene con la naviera canadiense Nirin, que era la única que se arriesgaba a transportar mercancías hacia y desde la isla, hasta que el volumen de impago obligó a su dueño, Elias Haig, a parar o desviar los barcos a destinos más rentables. La construcción de hoteles de lujo y el baldío empeño en vacunas anti-COVID-19, que solo han servido para la propaganda, también han sustraído recursos cuantiosos a la importación de alimentos, atención sanitaria, la fabricación de medicamentos de primera necesidad para enfermos crónicos, como reconoce BioCuba Pharma y parte de la prensa estatal. Obviamente, el desastre general y energético van minando la moral y la capacidad de resistencia de los dirigentes, técnicos y trabajadores energéticos cubanos, obligados a simular que trabajan en la resistencia creativa, pero persuadidos que sin dinero no habrá luz, aunque el títere castrista Díaz-Canel y su pelotón no paren de cantinflear. Como diría Fidel Castro, que era Mayari antes de la revolución, y su pregunta nos llevaría a un terreno bien conocido por el extinto mandatario y hermano de Raúl Castro, nacido cercas y vacacionistas de Bahía Naranjo, limítrofe con Felton, y ahora también sin turistas, pero desconocidos para la mayoría de los jóvenes cubanos. Felton comenzó a progresar durante la primera intervención norteamericana en 1898, por el impulso que recibió la exportación de sus minas de manganeso, Charco Redondo y de Quiri, para la que se construyeron un centro procesador conectado por ferrocarril desde los yacimientos hasta el nuevo puerto de Bahía Nipe, lo que generó el crecimiento de los dos poblados, con casas de madera sin cercas perimetrales y levantadas sobre pilotes para empresarios y técnicos extranjeros y trabajadores cubanos y extranjeros. Las casas no tenían cerca de madera u otro material, tanto entre una u otra como al frente estaban rodeadas por valla de flores como Mar Pacífico, Aralias, mientras que en 1906 Felton quedó unido a tierra firme con la construcción del primer pedraplén cubano, que se nutrió de pedruscos de la mina Piedra Gorda y estableció dos vías, una carretera y otra férrea, en una zona conocida como El Estero. Grandes talleres de máquinas y carpinterías, secaderos, altos hornos, muelles, grúas, famosas por su altura y tamaño. Una de ellas la derribó el ciclón Flora en 1963 y la instalación de compañías como Spanish American Iron Mines Company, entre otras. En 1907, la vía férrea hasta Pinares de Mayari. Un año más tarde, se inició la exportación del mineral por los muelles feltonenses, que se construyeron en paralelo a los planos inclinados de las minas de Pinares de Mayari. La explotación de madera se inició en torno a 1933, con el desembarco de Bahamas Cuban Ltd, que, en el Pueblo 2, instaló una potente planta eléctrica con generación por carbón que alimentaba grúas y secaderos, los que junto a los restos de actividades industriales promovió la construcción de una carretera entre Cayo Cajimaya, sede de Felton, y Mayari en 1945, cuando desembarcó la empresa norteamericana Five Bank Morse, que dotó a la localidad de luz eléctrica hasta las 12 de la noche en una primera fase y luego a las 24 horas. En 1969 se inauguró una fábrica de fertilizantes mezclados que operó con materia prima importada del entonces campo socialista postsocialista. Esta cerró definitivamente en 2003 debido a la toxicidad de sus productos, indicaron las autoridades cubanas. 20 años más tarde, se iniciaron las obras de la central termoeléctrica, ahora parcial y seriamente averiada, reduciéndose notablemente su capacidad generadora instalada, que es de casi 400 megawatts ahora, y se tardará más de un año de volver a estar en pleno rendimiento energético. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor,
Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente